¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos fútbol masculino, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y las 10 jugadas acertamos 6, es decir, tuvimos un 60% de efectividad. Espero te haya ayudado y te están gustando los videos. Si no estás al canal, no te olvides suscribirte y activar la campana y dejarme un rico like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos fútbol masculino del 8 de febrero. Empecemos con la Pokal, la DBF Pokal o la Copa de Alemania, el encuentro del Bochum versus el Borussia Dortmund. No hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Bochum de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que el Bochum es un equipo irregular. Y el Borussia Dortmund de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Borussia Dortmund, una victoria para el Bochum, un empate, segunda victoria para el Bochum y tercera victoria para el Bochum, es decir que el Bochum es el favorito. Veamos cómo le va el Bochum como local, y el Bochum como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que como local juega irregular. Y el Borussia Dortmund como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Borussia Dortmund juega bien como visitante y como mínimo hace gol. Las casas de apuestas le dan un 22% a que gana el Bochum y un 53% a que gana el Borussia Dortmund. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer como mínimo habrá un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos a la siguiente copa. Vamos a la Copa Argentina. El encuentro de Tigre versus Centro Español. Vemos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Tigre de los últimos 5 encuentros, Tigre tiene 2 victorias. En el momento, disculpen, Tigre tiene un empate, 2 victorias, 2 derrotas, es decir que Tigre es un equipo que juega irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y Centro Español de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Centro Español viene mejor, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Tigre como local, y Tigre como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que es un equipo irregular jugando como local. Pero que como mínimo hace 2 goles. Perdón, hace un gol, disculpen, hace un gol. Y Centro Español como visitante tiene 4 derrotas, una victoria, es decir que Centro Español juega pésimo como visitante. Las casas de apuestas le dan un 18% a que gana Tigre y un 17% a que gana Centro Español. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana Tigre. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al Campeonato Paulista. El encuentro entre Bragantino versus Sao Paulo. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Bragantino de los últimos 5 encuentros, Bragantino tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Bragantino es un equipo irregular. Y Sao Paulo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Sao Paulo viene mejor, 3 victorias, 5 partidos,
es un buen promedio. Y veamos cómo los enfrentamientos entre ellos. Una victoria para Sao Paulo, un empate, una victoria para Bragantino, segunda victoria para Bragantino y tercera victoria para Bragantino. Es decir que Bragantino es el favorito. Veamos cómo le va a Bragantino como local. Y Bragantino como local tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que como local no juega nada bien Bragantino. Y Sao Paulo como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir, Sao Paulo juega bien como visitante. Veamos cómo les va en su grupo a cada uno de ellos. Y Bragantino en su grupo está primero con 10 puntos. Y Sao Paulo en su grupo también está primero con 11 puntos. Las casas de apuestas le dan un 35% a que gana Bragantino y un 52% a que gana Sao Paulo. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos hagan. Vamos al siguiente encuentro y vamos al encuentro entre Santos versus Sao Bento. Veamos si hay bajas, no hay bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Santos de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 2 derrotas, 3 empates. Así que Santos aún no conoce la victoria, así que juega pésimo o viene pésimo jugando Santos. Y el Sao Bento de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 2 empates, 2 victorias, una derrota. Así que Sao Bento viene mejor. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Santos, segunda victoria para Santos, una victoria para Sao Bento, tercera victoria para Santos y cuarta victoria para Santos. Es decir que Santos es el favorito. Veamos cómo le va a Santos como local. Y Santos como local tiene 2 empates, 3 empates. Perdón, disculpe. A Santos como local tiene 2 empates, 3 empates, una victoria, una derrota. Que son Santos como local juega irregular. Y Sao Bento como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates. Es decir que Sao Bento aún no conoce la victoria cuando como visitante no juega nada bien. En la tabla de posiciones, en su grupo, el Santos está en la posición 4 con 6 puntos y Sao Bento está en la posición 2 con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 56% a que gana Santos y un 29% a que gana Sao Bento. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles. Es decir que el primer tiempo como mínimo habrá un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Vamos a la siguiente copa. Y nos vamos a la Copa de Francia. El encuentro entre el versus el Lille. ¿Hay bajas? No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. En las estadísticas, a Lyon de los últimos 5 encuentros, Lyon tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que el Olympique de Lyon muy bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y vemos que como mínimo, veamos cómo le va a Lille en los últimos 5 encuentros. Y el Lille de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Así que el Lille también viene bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Lyon, una victoria para Lille, un empate, segunda victoria para Lille y segundo empate. Así que el Lille es el favorito. Veamos cómo le va el Olympique de Lyon como local. El Olympique de Lyon como local tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Es decir que el Olympique de Lyon no juega nada bien como local. Y el Lille como visitante tiene,
tiene 2 victorias, 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que el Lille juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 31% a quien gana el Olympique de Lyon. Y un 30%, le dan un 36% a que gane el Olympique de Lyon y un 30% a que gane el Lille. El pronóstico para este encuentro es más 3.5 tarjetas, es decir, como mínimo habrán 4 tarjetas, más 3.5 tarjetas. Nos vamos al siguiente encuentro. Vamos al encuentro entre Olympique de Marsella versus PSG. Tenemos bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Olympique de Marsella de los últimos 5 encuentros, el Olympique de Marsella tiene una derrota, un empate, 3 victorias. Es decir que el Olympique de Marsella viene bien. Y el PSG de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que el PSG viene por, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el PSG, segunda victoria para el PSG, un empate, tercera victoria para el PSG y cuarta victoria para el PSG, es decir que el PSG es el favorito. Veamos cómo le va el Olympique de Marsella como local. El Olympique de Marsella como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Olympique de Marsella como local juega bien y como mínimo hace un gol. Y el PSG como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el PSG juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 31% a que gane el Olympique de Marsella y un 45% a que gane el PSG. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo habrá un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Siguiente liga. Y nos vamos a la Premier League de Inglaterra, la liga top, ¿no? Top del mundo. El encuentro entre el Manchester United versus el Leeds United. Ese equipo de loco Bielsa. Veamos de bajas. El Manchester United tiene... Disculpe, está fallando un poco mi computador. El Manchester United tiene 2 bajas, 3, 4 bajas, 5 bajas, 6 bajas. De equipo, toma en cuenta. 9 bajas y el Leeds United tiene 4 bajas. Para las estadísticas, y las estadísticas al Manchester United de los últimos 5 encuentros, el Manchester United tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Manchester United viene bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace 2 goles. Y el Leeds United de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que el Leeds United es un equipo irregular. Veamos enfrentamientos entre ellos. Una victoria para el Manchester United, segunda victoria para el Manchester United, un empate, tercera victoria para el Manchester United y cuarta victoria para el Manchester United. Es decir que el Manchester United es el favorito. Veamos cómo le va el Manchester United como local, y el Manchester United como local tiene 5 victorias de 5, es decir, se hace fuerte como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y el Leeds United como visitante tiene 2 empates, 2 derrotas, una victoria, es decir que el Leeds United no juega nada bien como visitante. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, el Manchester United está tercero en zona de Copa Europea con 42 puntos. Y el Leeds United está en la posición 17, muy cerca a la zona de descenso con 18 puntos. Las casas de apuestas le dan un 66% a que gane el Manchester United y un 12% a que gane el Leeds. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Vamos
a la siguiente copa y nos vamos a la Copa de Portugal o la Taza de Portugal. El encuentro del Académico Viseu versus el Oporto. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Académico Viseu de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, victorias, así que el Académico Viseu no juega nada bien. Y el Oporto de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Oporto, segunda victoria para el Oporto, tercera victoria para el Oporto, un empate y cuarta victoria para el Oporto. Es decir, que el Oporto es favorito. Veamos cómo le va al Académico. Veamos cómo le va al Académico Viseu como local. El Académico Viseu como local tiene 4 victorias, un empate. Es decir, que el Académico Viseu como local juega bien, uno conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Oporto como visitante tiene 4 victorias, un empate. Es decir, que el Oporto juega muy bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 29% a que gana el Académico Viseu y un 56% a que gane el Oporto. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y estamos haciendo los videos, síguenos en el canal, no te olvides suscribirte, darle al botón de suscribirse, activando la campana y dejándome un rico like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresa el código promocional 2627. Y apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.